Hoy vamos a exponer la tarea número 3, análisis experimental y comparación múltiple de datos para el curso de diseño experimental. Exponen Leonardo Valencia y quien habla Laura Salamanca. Comencemos. Como hemos visto a lo largo de este curso, otras técnicas estadísticas, hoy en algún momento del desarrollo del ejercicio hablaremos del análisis factorial. Para esto, conozcamos un poco acerca de él. Esta es una técnica estadística multivariante de reducción de las dimensiones subyacentes a un conjunto de variables cuantitativas. Es multivariante porque explora un conjunto amplio de variables proporcionando información reveladora sobre los patrones emergentes a la estructura de los datos y las variables implicadas. Hay dos tipos: el exploratorio, el cual busca explorar las dimensiones emergentes en un conjunto de variables. Se suele presentar en tablas que expresa la matriz factorial de relación entre los reactivos de una escala y los factores subyacentes, mientras que el tipo confirmatorio busca verificar el constructo inicial, teórico y explorado desde el tipo de análisis factorial exploratorio. Se suele presentar la información a manera de diagramas de senderos. Como objetivos para este trabajo tenemos dos. El primero, aplicar un análisis experimental y pruebas de comparación múltiple a un conjunto de datos sobre el pez sargo capturado en las Islas Canarias, utilizando el software Jamovi. El segundo, determinar si existen diferencias significativas entre las islas en cuanto a la longitud total y el peso total de los peces capturados. Para poder desarrollar el ejercicio tenemos como materiales y métodos lo siguiente. Usamos una base de datos pública proporcionada por Jamovi, el cual incluye las siguientes variables: la isla de captura, el sexo de los peces, la longitud total de los peces, la longitud dorsal de los peces, el peso total de los peces, el peso de las gónadas de los peces y si hay presencia o no de parásitos y el número de larvas. También nos planteamos dos hipótesis para verificar si existen diferencias significativas entre las islas respecto a la longitud y el peso del sargo. Se utiliza el software Jamovi y se aplican las siguientes pruebas: descriptiva, ANOVA de un factor, verificando previamente los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas, y el análisis factorial exploratorio. Comencemos. Como hipótesis nos planteamos lo siguiente. Tenemos dos escenarios. El primero evalúa la longitud total del sargo según la isla, y aquí nuestra hipótesis nula será: no hay diferencia significativa en la longitud total del sargo entre las islas. Y como hipótesis alternativa, hay al menos una diferencia significativa en la longitud total del sargo entre las islas. Para el escenario número 2, en el que se analiza el peso del sargo según la isla, tenemos como hipótesis nula que no hay diferencia significativa en el peso del sargo entre las islas, y como hipótesis alternativa que hay al menos una diferencia significativa en el peso del sargo entre las islas. Comencemos analizando el escenario número 1. Aquí desarrollamos una prueba de correlación para conocer la relación que hay entre las variables isla y la longitud total del sargo. Para esto se aplica una prueba de normalidad en la cual se obtiene un intervalo de confianza del 95% y una prueba de residuo de Shapiro-Wilk donde se obtienen valores mayores a 0,05. Entonces esto nos permite afirmar que no se rechaza la hipótesis nula y por tanto no hay relación entre las islas y la longitud del pez. Continuamos usando el programa y aquí elegimos hacer una correlación. Para esto elegimos regresión y luego correlación de matriz. El programa nos indica que la correlación de Pearson no puede calcularse debido a que esta no aplica para valores no numéricos, como es el caso de la variable isla. Por tanto, decidimos emplear el coeficiente de correlación de Spearman y este mide la fuerza y dirección de la relación entre dos variables.
Así, en la imagen de matriz de correlación de la mano derecha podemos ver que el valor de P es igual a 0,995, lo cual indica que no hay una relación real entre las variables. Por tanto, se acepta la hipótesis nula. Ahora veamos el escenario número 2. Se realiza una prueba de correlación para establecer la relación entre las variables isla y el peso total del sargo. Cuando la realizamos, encontramos dos panoramas. El primero se visualiza en la imagen en los cuadrados rojos para las islas FV, TF y LZ. Bien, aquí vemos que hay un intervalo de confianza del 95% y obtenemos para estas tres islas unos valores de Shapiro-Wilk menores a 0,05, lo cual nos hace inferir que la hipótesis nula es rechazada y se acepta la hipótesis alterna. Por esto se concluye que hay una relación significativa entre las dos variables, isla y peso total del sargo. El segundo panorama nos indica que hay un intervalo de confianza del 95% y que la prueba de Shapiro-Wilk para las islas G, C, H, I, LP y LG tienen un valor de P mayor a 0,05, lo cual nos hace inferir que la hipótesis nula se acepta y por tanto concluimos que no hay una relación significativa entre las cuatro variables, es decir, las islas, y la variable peso total del sargo. Entonces, vemos que los residuos se comportan acorde a una distribución no normal y por tanto se emplea una correlación no paramétrica de Spearman. Lo vemos a continuación en esta matriz de correlación. Aquí el coeficiente de correlación de Spearman o el Rho Spearman mide la fuerza de la relación entre dos variables. Entonces, como vemos, P es igual a 0,719 y esto indica que no hay una relación real entre las variables. Por tanto, se acepta la hipótesis nula, es decir, que no hay diferencia significativa en el peso del sargo entre las islas. Muy buenas noches, mi nombre es Leonardo Valencia Araque y continúo con la exposición ANOVA en un factor. Pues nosotros realizamos esta actividad gracias a una aplicación llamada Jamovi, donde nos ayudó a recopilar toda esa información y a buscar los resultados. Pues para realizar la aplicación de ANOVA se debe verificar el supuesto y la independencia que se debe verificar directamente de los datos. Si la muestra es aleatoria, se asuma a la validad. Para realizar la normalidad se emplea el test de Shapiro. Con esta sabremos si la isla distribuciones de varianza son normales y luego se realiza la homogeneidad de la varianza aplicando el test de Levende. Se procede a realizar ANOVA de un factor. Se elige como variable independiente la longitud y el peso como variable de agrupación de la isla. El factor de ANOVA. Bueno, nosotros hallamos los resultados de estos que nos dio la longitud del peso. Realizamos el primero, el análisis que realizamos fue, primero, ANOVA es un factor en el que el valor P da ambas variables, da 0,05, por lo que son diferencias que no son significativas. Pero también apoya a un valor F, indica la magnitud, lo que entre la medida y de ser un valor bajo. 2.
las comparaciones de la supuesta, de la longitud, que ahí es donde hallamos la normalidad del cuadro de Shapiro. Pues en la comparación de la supuesta prueba del test de Shapiro, la longitud del sargo es de P 0,05, que nos indica que no hay diferencia en la distribución normal, que es una palabra que no rechaza a la normalidad. En caso lo contrario, que la variable del peso, quien indica que la P es 0,05, por lo que hay diferencia entre la normalidad. 3. Hallamos la prueba de Levene, que nos habla de la igualdad de la varianza. El valor de la P, 0,5, de ambas variables nos indica que no hay diferencia entre las variables. Esto nos permite asumir que las varianzas son iguales, que cada una de las varianzas, y por lo tanto no se rechaza la hipótesis. Los factores, análisis de factor exploratorio. Pues al revisar la unicidad se concluye que la varianza de la longitud, el peso, el número de las larvas y parasitados por larvas de anisoquéridos están fuertemente relacionados con el factor isla, quien recibe que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Como podemos ver los resultados que nos dio cada uno en la unidad 1 y 2. Pues las variables de la longitud medio en este morro y el peso de las gonadas tiene poca varianza, y nos explica que el factor isla, entonces que la prueba de la hipótesis nula para estas dos variables. Aquí tenemos una pequeña interpretación donde A se acerca a 0, la variable fuertemente relacionada con el factor, y B acerca de que una variable tiene como varianza explicativa en el factor. Análisis factorial exploratorio. Pues estadísticamente sacamos esta información donde nos arroja una interpretación. Al revisar el porcentaje de la variable, tanto como los factores 1 y como el 2, se puede decir que es necesario revisar e incorporar otros factores que permitan cumplir el 100%. SC carga es el mayor aún para ambos factores, por lo que se sugiere analizar las siguientes problemáticas de los modelos factores. Entramos en la conclusión. Pues tenemos las conclusiones de la varianza y la longitud total del sargo. Realizamos las pruebas con la normalidad y no presentó correlaciones. También encontramos la coeficiente de correlación de Spearman, que no hubo relación real entre estas. ANOVA es un factor que nos indica que no hubo diferencia significativa, no hay rechazo en la normalidad y no hay diferencia entre las varianzas. También encontramos la varianza de la isla y peso total del sargo. En la prueba de correlación hubo una isla que aceptó la hipótesis nula y la otra la hipótesis alternativa. Pese a lo anterior, que el coeficiente de la relación de Spearman indica que hay una relación real entre las variables. Y en ANOVA, en el factor que indica que no hubo diferencia significativa y hay distribución y no hay diferencia entre las variables.
También podemos concluir que el análisis de los factores experimentales hallamos una variable con longitud, peso, número de larvas y parasitados por larvas de anisaquéridos. Rechaza a la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa. Podemos encontrar también la variable de la longitud, que la medio desde el morro y el peso de la gonada. Aprueba la hipótesis de estas dos variables. También es necesario revisar e incorporar otros factores que nos permitan complementar el análisis que se evaluó en el pez sargo. Y por último podemos ver que la carga es mayor a 1 que ambos factores, por lo que sugiere analizar si existe una prueba de modelo factorial. Podemos encontrar aquí la referencia bibliográfica. Muchísimas gracias.